Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 16. En adelante vamos a leer, 16 al 20. Préstame su lapicero, porque yo este lapicero. Mande. Ahí está su lapicero. No traigo. Mateos 10, 16 y 20. Amén. Y dice la palabra de Dios. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les hará las palabras, pero no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a reflexionar sobre esta palabra de Dios, sobre este texto, porque me llamaba la atención tres puntos, y es que el Señor, aquí la palabra de Dios está hablando del envío que Dios nos hace a cada uno de nosotros sin excluirnos a ninguno. A todos los que Dios nos ha tocado el corazón y que comenzamos a seguirlo, Él nos hace un enviado, ¿verdad? Un enviado, y precisamente de eso está hablando, ¿verdad? El primer punto que rescatamos esto es el envío que Dios nos hace, ¿verdad? Dios nos hace un envío, y dice la palabra de Dios: los envío como ovejas entre lobos. Y yo estaba recordando cuando estaba leyendo esa parte que dice los envío como ovejas entre lobos. Estaba recordando yo cuando yo comencé en ese caminar, ¿verdad? Con todas mis heridas y todo, y de repente en aquellos tiempos pues no había tanta enseñanza que nos dan ahora y todo eso, ¿verdad? En aquellos tiempos como que entraba uno al toro pues así, agarrado de los cuernos, y a ver el que se sostenía, el que no caía, y a puros trancazos. Pero yo recuerdo que comencé yo y me daba mucho gusto, ¿verdad? Estar sirviendo al Señor, y donde me pusiera y donde estuviera, y me pasaba al frente y brincaba y alababa a Dios. Y pues, estamos hablando de hace un tiempecito, pues podríamos hacer mucho más que ahora, ¿verdad? Pero recuerdo que los primeros momentos tristes o de enfrentamiento que yo tuve fueron en la familia. Y fueron en la familia porque se reunía la familia a veces, y llegué yo a ir a esas reuniones a la familia, y como ellos ya sabían que yo ya andaba en el caminar del Señor, ¿verdad? Que ya andaba pegándome al Señor, que ya había cambiado mi vida, que ya no era igual que antes, pues yo recuerdo que llego a esa reunión, y una persona de allí de la familia me dice: ya llegó el padrecito. Ya llegó el padrecito, ya llegó, y hasta se agachaba y hacía como que me agarraba la mano y me la quería besar, y a mí como que me entraba un corajito, ¿verdad? Me entraba un corajito porque yo sabía, una, que yo no era eso, no era un padrecito. Dos, que yo sabía que él sabía que yo no era un padrecito. Entonces era una burla, era burlarse, era un bullying. Entonces yo en ese momento yo recuerdo que me daba corajito, y me lo aguantaba porque yo iba representando a la iglesia, ¿verdad? A que fuera mi familia. Ellos sabían que yo ya estaba siguiendo a Dios. Entonces yo decía: pues yo no puedo explotar como ellos explotan. No puedo, tengo que aguantarme. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando del envío. Dios nos envía, y nos envía donde quiera que vayamos. En el trabajo, en la tienda, en la playa, donde quiera que vayamos nosotros durante el día. Dios nos envía
y nos envía como sus miembros de Él, nos envía como la luz y la sal del mundo que debemos ser. Pero nosotros no podemos comportarnos como los demás. Ese envío nos hace Dios a todos los cristianos, no es diferente a ninguno. Todos tenemos que comportarnos como Cristo quiere que nos comportemos, como ser esa luz del mundo, esa sal del mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, dice: cada uno de nosotros somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Y cada día lo reflejamos más porque hay más de Él en nosotros. O sea que ante la gente, nosotros que queremos seguir a Cristo, debemos ser ese espejo que refleja a Cristo. Entonces cuando me hacían ese bullying, pues yo no podía poner la cara de mi fuchi, porque yo sabía que estaba fuera del caminar, ¿verdad? Entonces yo tenía que aguantarme. Y ya pues fui aprendiendo, el bullying no para, pero fui aprendiendo de sacarle la vuelta, ¿verdad? En una ocasión uno de ellos me llamó, supo que iba a predicar por allí a Moreno Valley, y él vive por allí, y me dijo, primo, no se olvide de la familia, pasa a visitarnos. Y le dije, bueno, primo, pues yo ando ocupadito, pero tú sabes a cuál iglesia voy, y ahí está cerquita de tu casa, ¿por qué no vas tú a visitarme a mí? Y sirve que vamos y visitamos al Señor los dos juntos, ¿verdad? Entonces empieza uno a darle la vueltecita de alguna otra manera, pero encuentra uno las palabritas para empezar a contrarrestar aquello que está uno sintiendo, ¿verdad? Y dice el Señor, nos envía. Miren que los envío. O sea que no es que yo quiera venir, yo no quiera ir allá a llevar al Señor, sino que es una responsabilidad, es un trabajo que el Señor nos da. No es cosa que yo diga, pues yo voy a ir, ¿verdad? Por ejemplo, yo como predicador, yo nunca me imaginé que yo fuera a ser un predicador de Dios. Yo nomás serví en un grupo de oración. En una ocasión, en un tiempo fui coordinador de un grupo de oración, terminó mi coordinación y de repente alguien me invitó por allí y de repente se empezó a seguir mi teléfono por allá y por allá y por allá, y tengo la dicha que he predicado en muchos lados aquí en Estados Unidos, en muchos lados en México. He tenido el honor y la dicha de ir hasta Colombia, otros países. Entonces, yo no lo he pedido, pero el Señor nos envía, y donde quiera que vayamos, tenemos nosotros que aguantarnos el yo, amarrarlo y decir, tengo que ser esa sal y esa luz del mundo, ¿verdad? Entonces el primer punto que rescato aquí es el envío, que no se nos tiene que olvidar que Cristo nos manda, que Cristo nos envía, y que en todo lo que hagamos o digamos o en donde quiera que estemos, tenemos que acordarnos que tenemos una misión, y la misión es reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. ¿Sabe una cosa? Muchas veces cuando nos enfrentamos junto a una persona, hace rato me estaba acordando de una persona que hace muchísimos años estábamos en una oración, y de repente me asomo yo por la puerta y miro que llega un carro y abre la puerta y él me mira y me hace así, el Señor. Y yo voy, dije, ahorita vengo y voy, y me acerco y me dice el Señor, me dice, ¿sabes qué? Dice, tengo un problemón ahorita y ahorita me quiero quitar la vida. Entonces yo abrí la puerta para que no arrancara y le dije, espérate, tranquilo, pues vamos platicando, ¿verdad? Y los del grupo pues voltearon, veían a ver qué pasaba conmigo, y yo aproveché para decirle, vénganse. Y tuvimos como unas 3-4 horas con esa persona, más que hablar, estuvimos escuchándolo, y bendito Dios no se quitó la vida. Arregló su problema, ¿verdad? Dios pudo trabajar a través de ello. Entonces, Dios nos envía y no sabemos en qué momento, o no sabemos a qué persona Dios quiere que tú derrames la gracia, porque esa persona tiene un problema grave, esa persona tiene gran necesidad de Dios, esa persona su matrimonio se está destruyendo, esa persona tiene una enfermedad física terminal y necesita palabra de Dios, y necesita alguien que le muestre esa paz. Cuando una persona tiene problemas familiares graves y de repente se junta con una persona que transmite paz, tranquilidad, y esa persona no tiene paz, está intranquila porque tiene tantos problemas, entonces mira a esta persona que tiene paz y dice, yo quiero de eso. ¿Por qué eres así? Es que yo voy a una oración, yo oro,
comunico con Dios durante el día, yo trato de vivir en la gracia de Dios. Y es Dios el que me mantiene así. Y esa persona se acerca a Dios. Esa persona va y dice, Señor, necesito de eso. Y ahí se derrama la gracia del Señor. ¿Ven? Allí es donde el Señor actúa. Allí es donde hace él su milagro. Entonces Dios nos envía y nos envía a los necesitados. A todo mundo. Y donde quiera que vayamos hay necesitados. Hay unos necesitados de dinero, hay otros necesitados de salud, hay otros necesitados de mente sana, hay otros necesitados de paz, hay otros necesitados de todo tipo, pero Dios nos manda a esas personas. Usted y yo estamos aquí, no porque Dios se le ha antojado que vengamos y calientemos la silla y que vengamos y le oremos nomás, sino que Él nos invita a que vengamos con Él para que calientemos la silla, para que le oremos, pero para que nos llenemos de Él y esa gracia se vaya para allá donde vayamos. Esa gracia se tiene que compartir. Yo escuchaba mucho a las personas que antes, si no me equivoco, mi hermana Amanda sabe recordar que decían mucho eso, que si uno no compartía lo que Dios le estaba dando a uno, entonces se podría dentro de nosotros. Amén. Se pudre y se pierde. Es como, y ponían el ejemplo de como un estanque. Decían, un estanque, si el agua no se mueve, esa agua se pudre. Esa agua no sirve, esa agua no da ni siquiera pescado ni nada porque no tiene oxígeno, no tiene nada, se tiene que estar moviendo. Entonces la gracia de Dios en cada uno de nosotros tiene que ser compartida. Por eso Dios nos manda, amén. Pero Dios, en este pasaje que hemos leído, Dios manda con indicaciones. Dios da unas indicaciones y la primera indicación que yo saqué aquí es que nos manda como ovejas entre corderos, entre lobos. Y yo cuando comencé a pensar como ovejas, dije, bueno, pues, para saber realmente cómo quiere Dios que vayamos, tenemos que comprender nosotros cómo son las ovejas. Para que podamos nosotros comprender este texto y decir, Dios me manda como oveja, pero entonces, ¿qué significa? ¿Cómo tengo que ir? ¿Cómo es una oveja? ¿Verdad? Y comencé yo a estudiar por allí y me encuentro algo bien interesante. Me encuentro que las ovejas, por ejemplo, el punto número 1 que yo puse aquí, son sensibles al sonido. Dice, las ovejas son sensibles al sonido. Captan cualquier ruido pequeño, es una defensa contra sus enemigos. Una oveja capta un sonido pequeño que nosotros casi ni podemos oír, la oveja lo capta. Entonces, si viene el enemigo, cualquier ruidito, cualquier del paso así, ¡pum!, la oveja rápido se pone alerta y eso. Entonces, Dios nos manda a nosotros como oveja así, como ovejas que tenemos que tener el sentido del oído bien despierto. Bien despierto, ¿para qué? Para escuchar el ruido del mundo, para dónde nos quiere jalar el mundo y no caer en sus garras, para escuchar el ruido de Satanás y no caer en sus garras, para escuchar el ruido de la tentación que viene por ahí, queriendo agarrarnos como un anzuelo, para escuchar ese ruido y que podamos sostenernos firmemente. Por eso Dios dice, nos manda como ovejas, que tengamos ese talento, que desarrollemos esa sensibilidad de sonido. ¿Ven? El segundo punto era que una oveja tiene la vista, estaba leyendo yo que tiene la vista 320 grados. Toda una rueda entera es que 360 grados. Pero la oveja tiene, volteando hacia allá, tiene una vista de 320 grados. O sea que donde le llega todo el cuerpo para atrás, está viendo, volteando para el frente. La oveja no necesita voltear para atrás para mirar para atrás. La oveja tiene la vista 320 grados. O sea que hasta donde llega su cuerpo acá, hasta ahí alcanza a ver a los dos lados. ¿Qué significa? Que no está descuidada. La oveja está mirando para el frente y para atrás al mismo tiempo. Nosotros como cristianos a veces andamos dormidos. A veces no miramos ni lo que se nos pone enfrente, ¿verdad? A veces no miramos la trampa que nos está llegando.
A veces no miramos el problemón que nos estamos echando encima. A veces no miramos las situaciones. Y tampoco miramos cuando el enemigo está acechando. Entonces, una oveja tiene una sensibilidad al sonido tremenda, que cualquier ruidito se pone bien alerta. Y tiene los ojos bien puestos, mirando hacia el frente, hacia los lados y hacia atrás al mismo tiempo. O sea, cuando Dios dice que nos manda como ovejas, significa que nos manda bien alertas, bien despiertos, bien armados, bien fuertes. Eso significa. No significa que somos dóciles, no significa que estamos bonitos y con pelo chino, ¿verdad? Significa que nos manda así. El tercer punto que saqué de lo que estaba yo escudriñando era que tiene un gran sentido de olfato. Y eso me llamó mucho la atención y le leí más y decía que tenía un gran sentido de olfato. Y la razón por la cual la oveja tiene un sentido grande de olfato es porque cuando está sola, que de repente voltea y dice, caramba, ya no está ninguno de mis compañeros aquí, el olfato le dice, ¿dónde están las demás ovejas? Y allá va. Y ese sentido del olfato lo tiene como defensa del enemigo para no encontrarse sola nunca, sino que siempre está acompañada en rebaño. ¿Qué significa entonces cuando el Señor nos dice como ovejas? Que tenemos que estar en comunidad, que no podemos, como algunos hermanos que no vienen ya o lo que sea, que no podemos darnos por vencido y decir, ya no voy a ir al grupo. ¿Para qué? Para orar, puedo orar en mi casa. Había una ocasión, me dijo una persona, no necesito ir a la iglesia, Dios está en todas partes, Dios está conmigo también. Yo donde quiera que me hinque o le oro y ya le platico a Dios, ahí está. Y Dios está conmigo. Y le dije, sí es cierto, tienes toda la razón. Dios está contigo, pero aquí la pregunta es, ¿tú estás con Dios? Dios está contigo, pero tú estás con Dios. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo están tus pasos? ¿Cómo son tus pensamientos? Cuando uno se mantiene en un grupo de oración, nuestro pensamiento está más en el Espíritu de Dios. Nuestra conciencia está más en el Espíritu de Dios. Todo nuestro ser está más. Cuando nos vamos a la casa, tratamos de no pecar, tratamos de no hacer las cosas que no debemos, tratamos de orar, mantenemos en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de la comunidad, esa es la fuerza del grupo de oración, esa es la fuerza de la oración en comunidad. Y por eso el Señor dice, los mando como ovejas, con sus sentidos bien alertas, para captar cualquier ruido del enemigo que viene acechando, para poder mirar alrededor todo lo que venga y que no te lleguen por atrás, y para tener ese olfato de decir, huele algo podrido aquí, como que siento que me estoy enfriando, como que siento que me estoy saliendo del camino. Necesito regresar al grupo de oración, necesito regresar a la iglesia, necesito regresar a comulgar, necesito regresar a la iglesia de Dios, porque si no, me voy a perder. Un olfato de que huele podrido cuando nos estamos alejando de Dios. Un olfato de que sin la comunidad y sin la fuerza de los hermanos no se puede. Todos tenemos testimonios de personas que han sido sanadas por la oración hecha en un grupo de oración. Todos tenemos testimonio por la oración que ha liberado personas de las cárceles, ¿verdad? Oración en comunidad. Entonces todos sabemos que hay fuerza en la comunidad. Por eso Dios dice, los mando como ovejas entre lobos. Y como ovejas de esa manera es como los manda Dios. Y dice más adelante, dice, ¿los van a qué? Los van a mandar, van a sufrir, en otras palabras. Van a sufrir. Los van a golpear, los van a llevar a la cárcel, los van a llevar al gobierno, les van a acusar. Yo por eso comencé a decirles lo que me pasaba a mí al principio, ¿verdad? Que me hacían bullying, y aún así existe el bullying por allí por una manera y otra. Y existen cosas, hay personas que no les gusta lo de Dios. Hay personas que les quieres hablar de Dios
y hasta te hacen cara de fuchi, como diciéndote, ya cállate, hombre, chihuahua. Hay personas que tan solo la presencia les cae mal porque saben que en algún momento les quieres hablar un poquito de Dios. Pero dice la palabra de Dios aquí, les van a hacer esto y esto y esto. Estaba yo leyendo un libro que me robaron mi lonchera y ahí se fue ese libro. Mi esposa lo había comprado. Me encantaba ese libro y lo estaba leyendo bien, saboreándolo despacito, porque me encantaba. Y una parte de la que menciona dice: a nadie le gusta sufrir, nadie quiere sufrir ya. Estamos en una época que nadie quiere sufrir. Y cuando yo estaba leyendo en el libro eso, estaba yo recordando cuando vivía allá en México, que estaba joven y que iba al rancho con mi mamá, y allí en el rancho dormía en una cama con un colchón que parecía de piedra. Duro el colchón, duro. Pero me levantaba bien a gusto. Me levantaba bien a gusto, nunca me pesó que fuera duro. Al contrario, era el mejor colchón que yo sentía. Era un colchón. Yo decía, pues qué duro, está bien, bien a gusto, me acuesto. Y ahora vemos en la televisión que dicen: mira este colchón ortopédico, se ajusta a tu piel y se hunde más donde se tiene que hundir y se levanta más donde se tiene que levantar. Y es para que no sufras, es para que no te duela la espina dorsal. Y yo dije, pues no me dolía la espina dorsal cuando dormía en aquel colchón. O sea que el mundo, las cosas del mundo, nosotros, la gente, estamos haciendo todas esas cosas porque no queremos sufrir. No queremos sufrir nada. Una almohada lo más suavecita que sea para no sufrir nada. Un colchón lo más suavecito que tenga. Hasta masaje te da el colchón, dice, no puches de este botón y se levanta poquito los pies y se baja. Acomódate a tu gusto para que no te duela. Eso es lo que nos ofrece el mundo. El mundo, la gente que no está cerca de Dios te está ofreciendo: deja la cruz a un lado. La cruz es sufrimiento. La cruz no la cargues. No la cargues. Cómprate, mira, no te compres esos zapatos porque la suela no sirve. Y al final del día terminas bien cansado. Cómprate unos Nike con la suela gruesa. Eso si dices, ay, qué suavecitos están, estos sí los compro. No queremos sufrir. No queremos sufrir. Ese es el mundo. No queremos sufrir. Ese es el mundo que ahorita tenemos nosotros, rechazando la cruz de Cristo en todo momento. En todo momento. Estoy hablando de esas cosas, pero también en comida, en todo. Dice uno, yo me he puesto a pensar muchas veces, no me he ido a México a vivir yo por temor a no hacerla. ¿Por temor a qué? Por temor a sufrir un poquito y nomás tener frijoles. Por temor a no tener la comodidad que tengo acá en Estados Unidos. No quiere uno sufrir, no quiere uno tomar la cruz que Dios nos toma. Y aquí está diciendo el Señor, dice, los van a llevar a la cárcel, los van a golpear, los van a maltratar, y le estamos diciendo al Señor, no, pues entonces no voy, Señor. Entonces no voy. Si no tengo ese colchón que no me amanezca bien, pues no me acuesto allí, mejor me traigo otro colchón. Cueste lo que cueste, me voy a comprar unos zapatos buenos con una suelota así que ni tiende el piso nunca. ¿Verdad? Porque no queremos sufrir. El mundo nos ofrece eso y estamos arrastrándonos en la onda del mundo. Por eso dice el Señor, los mando como ovejas para que huelan el olor podrido a todo eso que el mundo les ofrece, para que capten el sonido, el ruido de la ola perdedora, de la ola de Satanás, de la ola que te está alejando de la cruz. Nosotros inclusive cuando venimos a pedirle a Dios, diario hasta le exigimos: Señor, tú dijiste, sáname de esta enfermedad y sáname. Si el Señor nos quiere sanar, nos va a sanar. Pero yo recuerdo a Santa Faustina, por ejemplo, una de ellas, ¿verdad? Quizás todas las santas y todos los santos hacían lo mismo, pero decía: esta enfermedad que tengo te la entrego, Señor, por expiación de mis pecados y los pecados de mi familia. Que este dolor, que este sufrimiento que llevo yo ahorita a cabo, que sirva
para que mi alma no se pierda, para que el alma de mi esposa, me dice, no se pierdan. Y vivían ese dolor y lo llevaban y alegres y daban una sonrisa. Y le decían, Señor, si me lo dejas, déjame, te lo ofrezco. En lugar de decir, Señor, ¿cuándo me lo vas a quitar? Porque ya el mundo nos ha arrastrado y no queremos no queremos llevar la cruz, no queremos ser esa oveja entre lobos. Queremos ser ovejas que nos vistamos de lobos cuando podamos, ¿verdad? Que nos vistamos de lobos como podamos. Me dijo un hermano en Cristo, católico, servidor de la iglesia, lo miré hablando de doble sentido en una ocasión y lo enfrenté y le dije, ¿de cuál lado estás, hermano? ¿Estás de aquel lado o de este lado? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, por lo que estás haciendo. Estás dando un mal testimonio. ¿Qué piensan ellos de ti? Y cayó en la verdad, porque le estaba diciendo, no, ¿verdad? Entonces me dijo, con su sinceridad me dijo, no, cuando yo le sirvo a Dios, le sirvo de todo corazón, con todas las ganas del mundo. Pero cuando estoy con mis amigos me comporto como ellos. Y le dije, bueno, pues tienes que saber de cuál lado, porque Dios en su palabra dice que a los tibios los vomita. Que a los tibios los vomita. O frío o caliente. Pero los tibios no le sirven al Señor. Él mismo dijo, el que voltea para atrás no es bueno para el arado. Entonces tenemos nosotros que saber, o somos oveja o no somos oveja. Pero si queremos ser oveja del Señor, entonces tenemos que tomar nuestra cruz. Y tenemos que ver que cuando llegamos a la casa y alguien nos dice, nos hace una cara de fuchi, o en el trabajo y alguien nos quiere hacer enojar, tenemos que entender en ese momento que nosotros somos los que llevamos esa carga, que llevamos esa cruz, que no tenemos que explotar como los demás, que no tenemos que actuar como los demás, sino que tenemos que poner nosotros la otra mejilla. Si nos cachetean una, pues pongámosle la otra, ¿verdad? Y digámosle, Dios te ama, hermano, aunque tú no me ames, a mí no me importa, pero Dios te ama. Alguien por ahí le dijo a un protestante, le dijo, mira, aunque tú estés rechazando a María ahorita y aunque tú digas lo que digas, ella aún así te ama y aún así está intercediendo por ti. Punto. Y así es. Tenemos que ser ovejas entre lobos. Y dice, van a sufrir, los van a golpear, los van a bofetear, los van a insultar, les van a decir todo eso. Y dijo unas palabras al Señor que quiero leerlas nuevamente, y esas palabras están en el versículo 18, me parece. Y dice la palabra de Dios, y hasta los presentarán ante gobernadores, reyes por causa mía. Así, escuche bien estas palabras, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de paganos. Palabra de Dios. El Señor no dijo, cuando dijo, los voy a enviar como ovejas entre lobos, no dijo, así van a dar testimonio de mí. Allí no dijo el Señor eso. Ahí no. La palabra está bien plantada. Y cuando dijo, te voy a enviar como oveja, no dijo el Señor, así me vas a dar testimonio. No. El Señor dijo, así me vas a dar testimonio cuando dijo, vas a sufrir. Te van a insultar, te van a hacer bullying, te van a decir eres cucaracha en la iglesia, te van a decir así santurrona, así santurrón, ay sí muy santito, ay te las crees todas, ay padrecito, lo que te digan. O quizás te van a ignorar, vas a querer leerle la palabra de Dios, decirles alguna palabra de aliento y quizás van a voltear la cara para otro lado. Todos esos insultos, cuando sufres por el evangelio, esas cosas, es cuando el Señor dice, así darás testimonio de mí. Ahí es cuando dice el Señor, ahí es cuando das testimonio de mí. ¿Por qué? Porque en lugar de enojarte, en lugar de explotar, en lugar de actuar como ellos, vas a poner la otra mejilla. Vas a hablar como Cristo habla. Vas a actuar como Cristo actúa. Eso es lo maravilloso. Cuando alguien te hace enojar y tú aún así le dices, hey, discúlpame, sabes que no la regaste, sabes que tú no la regaste, sabes que tú no eres el problema y de cómo le dices,
¿sabes qué? Discúlpame. Perdóname si te hice sentir así. En lugar de decirle, pues yo no tengo la culpa, y órale, los charrones frenan, ¿verdad? En lugar de eso, ¿sabes qué? Discúlpame, si te hice sentir mal, no fue mi intención, perdón. Eso, allí das testimonio de Cristo. Y es lo que dice la palabra de Dios. Allí es cuando damos testimonio. Y dijo el Señor, allí darás testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Delante de los que te están haciendo bullying y de los que escuchan. Y de los que escuchen. Se requiere tomar una cruz bien puesta. ¿Cierto o no? Cuando alguien te hace enojar, necesitas tomar la cruz y tomarla bien puesta. Porque tú te vas a dar cuenta de que en algunas ocasiones ante la gente eres un cobarde. Ante la gente no sirves para nada, eres cobarde, pero ante Dios estás siendo testimonio de Cristo. Y habrá alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Te admiro por cómo actúas. Porque quisieron hacerte esto y esto y esto y tú no explotaste. En la casa, cuando llegas con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, si te hacen explotar, tú tienes la responsabilidad de decir, mejor me enfrío, me aparto. Tengo el color rojo desde los pies hasta las greñas arriba. Estoy como una de esas ollas que calientas el agua para el café, ya pitando y ya aventando el humito allí. Pero entonces en ese momento, en lugar de hablar, abre la puerta, te sales, te enfrías y después regresas ya a arreglar el problema. Eso es dar testimonio de Cristo. Amén. Y el tercer punto que rescatamos está en el versículo 19 y 20, que dice la palabra de Dios, que dice, cuando te pasen estas cosas, cuando ya te agarren, cuando te estén calumniando, cuando te estén apachurrando, cuando te estén destrozando, de bullying y de lo que haga y de lo que sea, cuando te sientas caído, entonces no te preocupes, dice el Señor. No te preocupes por qué dirás, por qué harás. Porque eso le corresponde al Espíritu Santo de Dios, dice el Señor. Y vamos a leerlo nuevamente para que se nos recalque. Y dice la palabra de Dios, pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de hacerlo y decirlo. Porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Palabra de Dios. Amén. O sea que una persona que le sirve a Dios, que es enviado por Dios y que se aguanta como Dios quiere, no tiene que preocuparse, porque el Señor mandará palabras sobre ti y tú sabrás qué decir en su momento adecuado. Tú sabrás cómo actuar en su momento adecuado. Esa es la oveja del Señor. Esa es la oveja que manda entre lobos. Una oveja que desarrolla su sentido del sonido. Una oveja que desarrolla su sentido del olfato. Y una oveja que desarrolla su sentido de la vista. O sea que en otras palabras, como dijo Jesucristo, estén siempre alertas. Alertas. ¿Cómo podemos estar alertas? ¿Cómo? Pues orando, leyendo la Biblia, llenos del Espíritu Santo. Una persona que no se llena del Espíritu Santo no puede estar. ¿Por qué cree que dice el Señor como ovejas? ¿Y por qué cree que dice que la oveja desarrolla el sentido del olfato? Que donde está solita, se da cuenta que está solita y rápido pone el sentido del olfato a actuar y se da cuenta dónde están las demás ovejas y se va para allá y se junta junto al rebaño y ya no tiene peligro. ¿Verdad? Es la oración del Espíritu Santo. Una persona que se retira de la iglesia se enfría y después el Espíritu Santo queda enterrado por allá. Y ya después escuchas la palabra de Dios. Podrás venir aquí, sentarte aquí y escuchar la palabra de Dios, pero entonces cuando escuches la palabra de Dios ya te va a sonar como, yo ya la había leído esa, ya la conozco esa palabra. Ya no entra en el corazón
ya no entra dentro. Oh, ya está leyendo, yo me la sé. Ya está, la está uno repitiendo en la mente. Porque ya no entra, el corazón está cerrado. Y la palabra de Dios quiere entrar, pero no entra. Tiene una cáscara bien gruesa ahí. Entonces tiene uno que ser esa oveja del Señor. Porque tenemos una misión. Usted y yo, Dios nos ha llamado a ser la oveja entre lobos. A vencer estas tribulaciones, a vencer estas tentaciones, a vencer este mundo que nos está arrastrando. Mire dónde nos arrastra. Están ahorita con el aborto que todos dicen ok. El homosexualismo, ok. Ayer estaba leyendo a mi esposa un anuncio que estaba por allí en el internet, o no sé, no recuerdo dónde, que decía se necesitan mujeres que cuiden niños de esos de foster, de esos. Dice, pero que cuiden niños de esos, pero que también puedan cuidar niños de parejas homosexuales. Y dicen, ¿hasta dónde vamos a llegar a permitir nosotros eso? Usted y yo vivimos en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no tenemos que estar de acuerdo en las cosas que no van de acuerdo con el Evangelio de Dios. No podemos estar de acuerdo con las cosas que Dios no está de acuerdo, aunque estemos aquí en este mundo. Y por eso dice, los mando como ovejas entre lobos. Y solamente llenos del Espíritu Santo podemos mantenernos. Amén. Vamos a rezar ahorita al Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una oración, a pedirle a Dios que realmente nos haga que seamos esas ovejas que Él quiere que seamos. Cierra tus ojos. Comencemos a poner nuestro corazón, a poner nuestra mente en presencia de Dios. Si estás tranquilo, si no estás tranquilo, empieza a apaciguar tu corazón. Y si estás tranquila, comienza a pensar en Jesucristo nuestro Señor, que Él cargó esa cruz y Él nos manda a cargar la cruz. Él nos manda a que aprendamos a cargar todo lo que se nos venga, porque solamente así, cargando la cruz, podremos ser esas ovejas del Señor. Y no habrá corona si no hay sufrimiento. No habrá corona si no hay sufrimiento. Cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor, comienza a pedirle, si hay necesidad en tu casa, si hay necesidad en el trabajo, si hay necesidad cerca de ti, comienza a decirle, Señor, yo tengo que ser esa oveja. Yo tengo que ser esa oveja por medio de la cual tú puedas, Señor, llegar a esas personas. Quizás a mi esposo, quizás a mis hijos, quizás a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a alguien. Yo conozco a alguien, Señor, que necesita de ti. Y que así que tú, como tú me has sanado, como tú me liberaste, como tú me llamaste, así necesita él ser llamado. Así necesita ella ser llamada.